Este día vamos a hablar de 5 pericias. Vamos a empezar hablando de la pericia psicológica. Sabemos que una pericia psicológica es un documento científico y objetivo que a la misma vez va firmado y fechado por un perito psicólogo en el que expone sus consideraciones y conclusiones de los hechos del objeto que éste está evaluando. Básicamente, una pericia psicológica se trata de una prueba que es impredecible en numerosos procesos judiciales. Ahora bien, ¿en qué consiste una pericia psicológica? Este consiste en ofrecer argumentos desde el punto de vista psicológico del por qué la persona representada tiene razón o de qué manera las acciones de la contraparte son causa de sus deficiencias emocionales. Una pericia psicológica tiene como objeto analizar el comportamiento humano en torno a el derecho y la ley. Ahora bien, un perito psicólogo dentro de un procedimiento judicial tiene diferentes papeles. El primero puede ser como terapeuta. Básicamente, cuando decimos como terapeuta, decimos que he diagnosticado al paciente en base a su estado mental. Como por ejemplo, podemos decir casos de incapacidad. La segunda sería como consultor de un abogado o de un psicólogo que preste declaración. Este ayuda a analizar el caso desde el punto de vista psicólogo. El otro podría ser como un perito. Como un perito podríamos decir que es para asesorar al juez en los hechos diagnosticados existentes. Ahora bien, un perito puede diagnosticar, delimitar, buscar causas y consecuencias del posible daño, así como también puede establecer medidas de los daños existentes. También un perito tiene sus principios, los cuales son el primero, que tiene que ser veraz. Cuando hablamos de veraz, que nos referimos a que tiene que ser honesto. El otro principio sería la fidelidad. Este quiere decir que tiene que extender confianza a los intereses de sus clientes. El otro sería la independencia. Cuando decimos que independencia nos referimos que cuando éste vaya a dar su informe tiene que ser independiente, tiene que ser de él mismo. Tiene que ser justo al momento de estar evaluando a una persona. Tiene que ser justo y objetivo. Beneficencia, tiene que ser el bien con sus clientes. Y el otro principio sería respetar los derechos de los clientes y demás participantes en un proceso judicial. Y como último, tiene que actuar con responsabilidad con los clientes, la sociedad y su profesión. Ahora bien, vimos los principios de un perito psicólogo, pero ahora vamos a ver lo que no debe hacer un perito psicólogo. Básicamente, un perito de psicólogo no debe actuar como terapeuta, sino como un perito. El segundo sería que debe de actuar como abogado que no debe de actuar como abogado en la causa. El tercero sería no debe de exponer su punto de vista excesivamente subjetivo. Y el último sería que no debe abogar por ninguna de las partes involucradas. Ahora bien, ya hemos visto los principios y lo que no debe hacer un perito. Entonces, a todo esto se nos viene la pregunta: ¿qué es lo que hace un perito en un proceso judicial? Un perito psicólogo sirve para aportar sus conocimientos personales sobre acontecimientos del ámbito de la psicología. Esto lo podemos relacionar con 5 actuaciones. La primera de ellas sería que realiza evaluaciones psicológicas, ya sea en persona o en video, realizándose en base a factores internos, salud mental, funcionamiento emocional y conductual, etc. Y externos hablaríamos a situaciones familiares, socioeconómicas, sociales. El segundo sería ayudar en el juzgado. Siempre desde el punto de vista psicológico.
El tercero sería llevar a cabo una evaluación basada en pruebas estandarizadas, entrevistas, observaciones directas y revisión de registros médicos. Un peritaje psicológico sirve para brindar información acerca de la mente, de la personalidad o del comportamiento de una persona. Asimismo, esta debe analizar los posibles problemas en la salud mental de un sujeto, como las causas, consecuencias, etc. Para terminar con la pericia psicológica, el informe psicológico sirve para casos como la determinación de la guarda o custodia de los hijos, que eso es lo que más se ve en nuestro país, como por ejemplo la separación o divorcios, o en caso de maltratos, ya sea intrafamiliares o violencia de género. Ahora bien, vamos con la segunda pericia, que sería la pericia grafotécnica. Esta es una disciplina que podemos enmarcar dentro de las ciencias experimentales, específicamente dentro de las ciencias periciales o forenses. Esta tiene como finalidad el estudio y el análisis de los documentos desde un punto de vista material, no estudiando los aspectos ideológicos. Sus objetivos generales son determinar la autoría de los documentos. El segundo, determinar la naturaleza o constitución del material utilizado para su confección. Esta pericia se apoya en el método científico y otras ciencias científicas, pero en las que más se apoya es en la filosofía humana, en la física y en la química. El significado de grafotécnica se deriva básicamente de la unión de dos raíces griegas, como lo son grafo, que tiene como sus aceptaciones de la escritura, y la técnica, que significa conocimiento o ciencia. El término grafotécnica fue utilizado por primera vez por Solange Pelat, investigador, autor de las leyes de la escritura. El término tiene varias denominaciones. La primera denominación sería documentoscopía, que esta se utiliza en terrenos a nivel internacional. El otro sería gafística, que fue usado en España. Los peritajes comunes en una pericia de grafotécnica son la autentificación de firmas, la verificación de fotocopias para determinar que no hayan sido adulterizadas, el estado de impresiones de letras o documentos. Básicamente también esta se ve más cuando por ejemplo, casos que una persona se ha suicidado y deja una nota escrita, entonces ahí llega una pericia grafotécnica para ver cómo es que esto pasó. Ahora bien, vamos con la pericia serológica. La pericia serológica analiza los diferentes tipos de fluidos biológicos, tales como sangre, semen, sudor o otros, que pueden ser encontrados de forma líquida o en manchas secas en cualquier superficie, ya sea de vestimenta. La pericia serológica tiene sus generalidades. Una de ellas es que la sangre es una sustancia líquida que circula por las arterias y las venas del organismo. La otra sería en los pulmones. Básicamente igual la sangre cede al dióxido de carbono que ha captado el procedente de los tejidos. La otra generalidad sería que está formada por un líquido amarillento denominado plasma. La otra de las generalidades sería la inspección del lugar de los hechos. Y la última sería que toda mancha
que una mancha es toda perturbación que modifica el color de una superficie depositada a otra. Los tipos de exámenes que se hacen en la pericia serológica pueden ser de sangre, interpretación geométrica de las manchas, ya como antes lo mencionábamos, el semen, el espermatozoide, la saliva, la orina, el ADN, la distancia de fluidos, las manchas secas, que anteriormente lo mencionamos. Y por último, las muestras de sangre, ya sea parcial o totalmente deshidratadas. Ahora bien, vamos a hablar de la pericia accidentológica. Este es un neologismo que significa entenderse como una disciplina que estudia los accidentes en general. No vamos a hablar de un accidente en específico que va a estudiar esa pericia, sino que de todos los accidentes en general. Determina las causales que generaron el accidente y las que pudieron haber prevenido dicho accidente. En particular, este se centra más en los accidentes de tránsito. Podemos hablar que la finalidad de dicha pericia es contribuir desde las ciencias y la técnica que conforman el saber de la ingeniería. El método de desarrollo de esta pericia básicamente es las disciplinas asociadas al trabajo. La tarea de un perito, de una pericia accidentológica, tiene como punto de partida el lugar de los hechos, el lugar donde ocurrió el accidente, al poco tiempo de transcurrido el mismo. La práctica, acceder a la realización de la inspección del lugar de los hechos, y en ocasiones vamos a decir que el perito carece de elementos que le permitirán llegar a su determinada investigación. Ahora bien, para saber los datos que vamos a recolectar en una pericia accidentológica, vamos a ver su ubicación, que la ruta en la que está, los kilómetros, la jurisdicción, el pasaje, que si es rural o es urbana. La segunda sería la fecha y la hora de dicho accidente, el día, el mes, la hora, los minutos, todo eso debe ir plasmado en el informe. La tercera serían las condiciones climáticas. Cuando hablamos de condiciones climáticas nos referimos a tiempo, características, si era un día lluvioso, si era un día soleado, todo eso. El cuarto sería la calzada, el tipo de estado de las mismas, ancho de calzada, número de carriles, ancho y condiciones de las banquinas. El quinto sería la señalización vial existente, si en el lugar que ocurrió el accidente, si en el lugar que ocurrió el accidente habían señales de tránsito, semáforos, reglamentarios, la velocidad máxima que podía ir dicho vehículo. La sexta sería la iluminación tipo. Esta es artificial, con lámparas ascendientes, halógenas o ya sea que fue natural. El octavo sería el tipo de accidente, si fue frontal, perpendicular, urbano, interurbano, si fue un accidente simple o un accidente complejo. El 9 sería la víctima, si hubieron muertos, si solo hubieron lesionados, si también hubieron heridos, si fueron graves, si las heridas fueron graves o leves o de intermedio. El otro sería los indicios existentes, si en la calle se encuentran chollones de llanta, fracciones o pintura de los vehículos, algo que nos pueda
agua, sangre de las personas ya sea fallecidas o las que están lesionadas. El otro sería los vehículos involucrados. Es las oposiciones que ocupan los vehículos, cuántos vehículos fueron, el tipo, la marca, el modelo, el dominio, si fue de carga pesada, si fue un vehículo normal, un carro o fue un furgón, un bus, cualquiera. El otro sería el estado de transitabilidad de los rodados. Esto significa las luces, los frenos, las direcciones, los cambios de marcha, los espejos, los retrovisores. Y por último, las observaciones. En las observaciones se va a incluir cualquier tipo de información que resulte para interés de dicho perito que está haciendo la investigación. Y por último, nos vamos a la pericia contable. Estas son valoraciones que requieren de conocimientos científicos y técnicos que son realizados por la policía judicial. Los expertos en policía técnica o los científicos del delito. Esta más que todo sería que es una evidencia física de un perito que acredita para que ascienda a un nivel llamado a la prueba pericial. Un ejemplo de sería de las evidencias físicas de la pericia contable serían las huellas, las manchas, los documentos. Ahora bien, los eslabones de la cadena de custodia de la pericia contable serían la identificación, el embalaje, el traslado de dicha prueba, el análisis de la prueba llevada a cabo por el contador, la custodia y preservación de la prueba y la incorporación. ¿Qué implica una pericia contable? Una pericia contable implica que el perito tiene la función de realizar un análisis de los materiales probatorios de dicha evidencia para que así pueda obtener un informe pericial que va a determinar el grado de cumplimiento de la legislación contable fiscal. Un informe contable contiene la elaboración de propuestas. Cuando decimos una elaboración de propuestas, nos referimos que debe ir definido el objeto y el alcance del informe, el trabajo del campo del perito, de sus procedimientos necesarios, y el perito debe de realizar un borrador del informe. Obtenido debe estar bien estructurado y también argumentado. En dicho informe el perito debe de ser preciso, ya que este es el informe que se va a ir a las personas que lo estén solicitando. Bueno, de mi parte, esas son las 5 pericias de las que hablé. Espero se haya comprendido y perdón por la interferencia, pero es una calle algo transitada. Gracias.